Hola a todos y bienvenidos al episodio número 391 de Salud Financiera. Como cada viernes, este episodio va a ser sobre el consultorio de finanzas personales de Salud Financiera, al cual voy a hacer algunas aclaraciones porque no se confundan un poco los términos en qué es las finanzas de tu vecino y qué es el consultorio. El consultorio son preguntas más cortas, básicas, pero no porque vosotros pensáis que sean básicas, sino porque no vayan relacionadas con planificación financiera, creación de carteras, porque ya tengo la sensación de que muchos me enviáis preguntas para el consultorio para saltaros la lista de espera dentro de las finanzas de tu vecino, o que hay preguntas que deberían ser aparte de un caso de las finanzas de tu vecino por cosas muy sencillas como ¿qué broker me recomiendas para ETFs en España? ¿O qué broker te parece mejor? ¿O qué opinas de esto que pasó en este fondo? Esas son preguntas claramente de consultorio. Y luego hay preguntas que son casos de las finanzas de tu vecino, porque si no vamos a desvirtuar las cosas y no tiene ningún sentido. Y veréis que me enviáis preguntas para el consultorio que luego las abordaré como un caso de las finanzas de tu vecino porque son casos de planificación financiera. Bueno, como siempre, tendremos muchísimos temas hoy. Cada vez van a ir llegando más preguntas al consultorio, así que vamos a empezar sin más dilación con el mismo y tengo la primera pregunta que dice así, me la hacen llegar. Dice, hola, buenos días Luis Ángel. Aprovechando el consultorio de mañana, a ver si llega a tiempo, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tengo el fondo Hanco Global Value y quería preguntarte si crees que merece la pena para largo plazo tener un fondo tan caro con la comisión de éxito que tiene o ves alguna otra alternativa similar que te guste más dentro de la cartera de pequeña y mediana capitalización y algo más growth. Tengo el Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies. Muchas gracias por la valiosa ayuda que nos brindas. También me envió otro mensaje luego. Antes he enviado el mensaje de abajo para el consultorio, pero quería hacer una aclaración antes de que me eches la bronca. Ya sé que el fondo Henderson de pequeñas y medianas compañías también tiene unas comisiones elevadas, incluso con una comisión de éxito ligeramente mayor que el de Hanco, 10% en lugar de 9%. Pero tratándose de una gestora internacional y que se supone con muchos analistas y medios, no me duele tanto. Además, sus resultados en los últimos años están siendo muy buenos, pero veo, por ejemplo, el fondo Pan Harbor, un fondo más pequeño, que tiene unas comisiones mucho más baratas que Hanco, sin comisión de éxito, y de ahí mi pregunta. El otro día en el hilo de Hanco de Rankia había un artículo que, en este sentido, sobre todo que es un fondo caro y que los últimos 2, 3 últimos años sus resultados no han sido muy allá, como lo sí son sus comisiones, y me hizo reflexionar. Mi idea es siempre que se puede intentar optimizar la cartera, entre otras cosas reduciendo los costes, pero estoy dispuesto a pagar más si el fondo lo merece. Bueno, vamos a adentrarnos en esta pregunta y es un tema que podemos abordarlo desde dos aristas, porque ¿de verdad le preocupan las comisiones del producto o lo que le preocupa es la rentabilidad o por qué lo tiene en cartera? Yo siento, y que creo que ya después de más de 400 episodios casi ya, tengo una experiencia de cuando me escribís, que esto es una decisión muy influenciada por el entorno, muy influenciada por el entorno, quizás hasta por la compra, porque el problema es si cuando lo compraste no pensabas en las comisiones, si hubiera rentado un 35% o los resultados extraordinarios que tuvo en algunos años, ¿te importarían las comisiones? Yo creo que es un tema más de, ha tenido un año que no ha venido dando ni el 40% de 2021, ni el 30% de 2023. Bueno, llevo un año con un 2,74 y la gente es como, vamos a empezar a buscarle migas, que si el traspaso a Luxemburgo, que si no. De verdad, os haría reflexionar a más de uno, pero no sobre todo por Hanco, con la fascinación que tenéis por algunos productos nacionales que los introducís a cartera simplemente por, ay, voy a ver, es que este gestor es buenísimo, lo he visto en todos estos podcasts, patrocina esto, patrocina lo otro, y no hay un análisis detrás. En el, yo publiqué un análisis de Hanco hace unos meses y ya señalaba algo que es curioso, pero que os tiene que llevar a la reflexión. Hanco tiene dos estructuras de comisiones. Tenía la clase R, que tiene el 1,35 más 9, el habitual, por ejemplo, en los fondos de renta 4, casi todos los fondos tienen ese 1,35 más 9, esa es la máxima permitida en España. Y luego la clase F, que es la retail, que tiene 1,80 de comisión de gestión sin comisión de éxito. Bueno, luego tiene una clase I, que es para clientes profesionales. No sé si en ironía está disponible, la verdad, ahora me genera la duda, que es de 0,75 más un 9% de comisión de éxito. Pues el Forero Brave Pound, del que ya os he hablado muchas veces, mostraba algo que es bastante curioso, cómo la comisión
la clase con la comisión de gestión más alta y que no tiene comisión de éxito, a largo plazo tenía una mayor rentabilidad que varias de las clases, tanto la institucional como la otra que tenía la clase retail con comisión de éxito. Es decir, ¿cómo es algo contraintuitivo? Contraintuitivo decir, no, mira, si la comisión de gestión es del 0,75, pues me voy a ir a la clase limpia y todo esto. Los fondos que tienen comisión de éxito son muy particulares porque la comisión de éxito se lleva buena parte de la rentabilidad en años muy buenos, que en el caso de no tener esa comisión, esa rentabilidad te la quedarías. En años normales donde no se genere comisión de éxito, la comisión de éxito, los gastos totales o la rentabilidad va a ser muy a favor de las clases que tengan esa comisión más baja porque la comisión de éxito no se cobra. Por tanto, esto lo reflexioné en la newsletter del lunes, de la cual no hice podcast, que cuidado con el tema de las comisiones. ¿Por qué? Porque para mí hay mucho marketing en esto y hay muchas decisiones muy poco informadas acerca del tema de las comisiones y los costes totales de un fondo. Veo muchísima gente preocupándose por la comisión de gestión o por la comisión, en este caso, de la comisión de éxito, que deberíamos tenerla en cuenta y todo esto, y no muy poco por, oye, ¿cuánto nos cobran por comisión de transacción? ¿Cuánto nos cobran por operar en derivados algunos de estos productos? ¿Cuánto nos cobran por otros conceptos? Y ahí es donde de verdad está buena parte del problema y no solo es en la comisión de gestión. Eso es algo que tenéis que interiorizaros, leer el artículo, darle una reflexión, no os quedéis con el tema de My Investor Nasdaq. Es simplemente lo que quiero transmitir es que el coste que tiene un fondo de inversión o el coste de oportunidad que puede tener un ETF, un fondo indexado, no se resume solo, la decisión no la puedes tomar en que es que mira, este fondo indexado es de 0,04 frente a otro de 0,06 de comisión de gestión. Oye, ¿y cómo replican? ¿Qué rentabilidades tienen? ¿Cómo van comparado con el índice? ¿Qué costes totales tienen? ¿Cómo hacen la réplica? ¿Vía swaps? ¿Vía futuros? ¿Cómo lo hacen? Todo esto importa, todo esto cubre en divisa o no cubre en divisa. Todo esto es fundamental a la hora de analizar un fondo. Ahora bien, yo al principio había entendido la pregunta de, bueno, es que tengo el Janus Henderson que va mejor, es que el Palm Harbor que es barato. Pues mira, todo tiene sus contrapesos. Estos días también muchísima gente me escribía, es que mira, Palm Harbor no es traspasable y no sé cuándo lo va a ser. ¿Quieres meterte en un fondo no traspasable? Quizás de aquí a unos meses sea totalmente traspasable, pero lo va a ser. Y si Palm Harbor, por muy barato, tuviese malos resultados, ¿lo seguirías queriendo? Y esto lo que os aviso es, fíjate que dentro del universo de los fondos Small Cap Value globales, totalmente libres, nos quedamos con, yo voy a decir una palabra, perdón, nos quedamos con dos productos conocidos en España, Palm Harbor y Hanco. Oye, pensamos, abramos los horizontes de cuántos productos hay, nos metemos en Morningstar, vamos a mirar en la categoría en la que está este producto, qué otras opciones hay. Está muy bien que nos den el trabajo hecho, pero el problema es que nos den el trabajo hecho normalmente va a ser con los sesgos que tenga la persona que te lo recomiende. Y yo pensaba que me ibas a comparar, no, es que si voy a invertir en el Janus Henderson Global Small Company, que es un fondazo, pues lo veis, en los últimos 5 años por encima de su categoría y de su índice con una consistencia altísima. Pero es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí estaba haciendo un X-ray con los dos productos y comparando, no tiene nada que ver ni regionalmente, no tiene nada que ver el tipo de compañía, no tiene nada que ver el tipo de sectores, no se parecen nada. Ahora bien, pueden convivir un producto small cap value global, flexible, con enfoque quizás más hacia Asia, pero esto es Hanco ahora. Hanco hace 5 años quizás no tenía esa foto tan enfocada a esos extremos. Mira, mirar qué bonita esta imagen que me ha generado el X-Ray, os la voy a describir para que veáis cuando dos productos no tienen nada que ver. El Style Box, vemos cómo toda la parte de crecimiento de medianas compañías es el peso que tendríamos en el Janus Henderson Global Small Caps. Y toda la parte de medianas compañías value sería el peso
que tendríamos en el Hanko, porque le puse 50-50 a cualquiera de los dos productos. Es cierto que ahora que lo he vuelto a releer, él no me dice que lo vaya a cambiar por el Janus Henderson, se plantea Palm Harbor o este tipo de cosas, pero a mí la pregunta, lo que me lleva, porque tenemos más adelante otra pregunta acerca de Hanko, es ¿por qué lo comprasteis? ¿Ha tenido malos resultados? ¿De verdad? Pensemos, ¿ha tenido malos resultados? Después de tener, es que lleva 3 años con malos resultados. 2023 un 10%, 2024 un 10%, 2025 un 2,72%. Invirtiendo en small caps de regiones. ¿Con qué lo estamos comparando? Con el Janus Henderson no es comparable. Janus Henderson nos va a mirar, es comparable con un Bailey Gifford Worldwide Discovery. Es comparable con ese, con un Kempen Global Small Caps. No es comparable con Hanko. Hanko tendrá que ser comparable con los productos que existan ahí, en ese enfoque o en ese nicho. Pero si no, nunca vais a tener carteras, lo digo, llenas de fondos, primero, nacionales, de fondos podcasters, como digo yo, de estos que se hablan siempre. Esto es como pensar, de verdad, que Gamma Global es el único fondo que hace renta fija corporativa con enfoque en compañías sin rating. No, es un absurdo pensarlo, que es el único que hay. ¿Qué pasa? Que es el único que conocemos. Que es el único que conocemos. Y como no tenemos tiempo y como los de Wall Stock o como se llamen, no van a entrevistar a Suecia a un gestor nórdico que lleva 25 años haciendo ese tipo de gestión, pues bueno, nos quedamos con que existe ese. O pensamos que Buy and Hold Renta Fija es el único fondo de renta fija corporativa de investment grade. Bueno, Buy and Hold Renta Fija no es todo investment grade, pero bueno, renta fija corporativa europea de calidad que existe. O que Buy and Hold Deuda es el único producto de renta fija corporativa investment grade que no tiene, que existe. No es así. O que Dunas es el único multiactivos que existe. Para nada. Tenemos todo ese sesgo de estar siempre hablando de los mismos productos, porque no lo salimos. Y además, el sesgo de solo analizarlos por las rentabilidades. Solo analizarlo porque fulanito habló de él, porque oí que John T tenía un track record del 19%, y claro, como en un año tiene un 2% y en los últimos 3 años pues ha hecho un 10, un 10 y un 2, que tendrá rentabilidad media en los últimos 3 años del 7%, pues dirán, pues mira, no me parece, no es un fondo para mí porque yo vine aquí buscando 19% y bueno, estoy pagando cerca de un 2% por no tener estas rentabilidades. Es que vais mal si vais buscando un fondo por las rentabilidades que tiene. Tenéis que buscar un fondo porque cumple un papel dentro de vuestra cartera y porque queréis tener esa clase de activos en vuestra cartera. Oye, yo quiero tener un fondo que tenga, como se dice en Cuba, los timbales de irse a comprar empresas argentinas o irse a comprar empresas turcas cuando el mundo cuando esas empresas caían un 50%. Y eso es Hanco. Eso es Hanco y lo puede ser, no solo él, puede haber algunos más. Pero tenéis que saber que eso es así y que no siempre va a acertar y que no siempre va a llegar en el punto mínimo y va a comprar esas posiciones en países conflictivos o en regiones convulsas. No, no va a pasar. Esto es como los que se están entrando como locos a los mercados frontera y dicen, oye, te estás dando cuenta que estás invirtiendo en Kazajstán, Nigeria, no sé qué. Ya, no, van cegados por la rentabilidad y piensan que esos mercados van a seguir dando rentabilidad superior al 25% anualizado no sé cuántos años. Y que están totalmente descorrelacionados de lo que suceda con el dólar o con Estados Unidos o de si hay una guerra o una incertidumbre mundial. Pensar que cuando el dinero es miedoso, peor aún, es miedoso para esos mercados o esos objetivos o esas compañías que son muy, muy pequeñas. Por tanto, este tipo de fondo requiere una convicción, os diría que el triple o 4 veces más grande que la que tienes en un fondo tradicional. Me refiero a un fondo tradicional, a un fondo indexado, a un, qué sé yo, Capital Group New Perspective, a un MFS, todos estos tipos. Necesitas una convicción aún mayor porque a lo que está haciendo o donde invierte o a la tipología de activos en los que invierte, puedes pasar caídas muy bruscas y periodos muy largos de underperformance. Periodos muy largos de underperformance, y esto la gente lo tiene que entender. Cuando escuchamos hablar de un gestor que ha tenido el 19% anualizado, lo que la gente no ve es cómo se obtuvieron esos retornos.
Y muchas veces esos retornos se obtienen con un -40 un año, luego un +105 otro año, luego 5 años sin que pase absolutamente nada, luego otro año con un 40 y pico por ciento, y eso hay que aguantarlo y vivirlo. Entonces, dejar de invertir, al menos desde mi punto de vista, y no lo digo por este vecino, dejar de invertir en productos si no tenéis en productos muy arriesgados, si no tenéis la capacidad de entender que te puedes pasar en underperformance muchísimo tiempo y que las rentabilidades vienen todas de golpe. Y el problema es que hay mucha gente que empezó ahora, pero recordar cuando la época del lanzamiento de las gestoras Value, cuánto tiempo se pasaron con la cara de tonto, tanto Magallanes, Cobas, Asvalor y no sé qué. Y en algunos de ellos las rentabilidades han venido de golpe. Y aquí viene el factor tiempo. Muchas de esas rentabilidades, aunque hayan venido de golpe, hacen que la rentabilidad media tampoco haya sido excepcional o brillante. Imaginar el que invirtió, no es que para mes ha tenido una rentabilidad media desde 1992 que se unió a Bestinver de X%. Y piensa que eso es un billete firmado y ahora se encuentra con que desde 2016 la rentabilidad anualizada no ha sido la misma. Oye, pues tendrás, si tú estabas analizando desde el 92 hasta 2014, no puedes coger, o puedes coger o puedes hacerlo, pero no sería justo analizarlo en un periodo en la mitad de inferior a ese periodo anteriormente analizado en el que se hizo el track record. Entonces tienes que comprometerte. Son fondos en los que tienes que comprometerte con la estrategia y con las rentabilidades. Y si no estás dispuesto, vas a sufrir y no, ay, no, es que a mí no me preocupa, no sé qué, no, pero te vas a sentir tonto cada vez que entres a un foro y alguien te diga algo que no lo estabas pensando. Dices, mira, es que entras a un foro donde haya gente indexada y te va a decir, es que Hanco mira todo lo que te cobra y el MSCI World le ha dado una paliza, que no tiene nada que ver con esa comparación. Es verdad que tienes un costo de oportunidad, pero si tú invertiste en un fondo de small caps value flexible con enfoque contraria, ¿qué narices tiene que ver eso con el MSCI World en la asignación de activos que tú tenías? Ninguno, ninguna, ninguna. Por tanto, evitar desde mi punto de vista, aislaros del ruido mediático de fondos, gestoras y todo esto. Aislaros de eso y dejar de pensar que solo hay un producto en el que podáis invertir, o solo hay dos, o que la decisión tiene que ser porque es que mira, Janus lo ha hecho muchísimo mejor. Podríamos hacer una apuesta. No tengo ni idea de quién lo va a hacer mejor. Pero si cogiéramos cinco fondos que lo hayan hecho muy bien, de una categoría que no tiene nada que ver, aunque sí la misma clase de activos, small caps, y otra que lo ha hecho muy mal, y hablamos de aquí a 5 años con fondos de una reconocida trayectoria, poca gente estoy seguro que ganaría la apuesta, poca gente ganaría la apuesta del que el que lo echó de mal no termine teniendo rentabilidades un poco superiores al que haya tenido rendimientos astronómicos. El problema es que tener fondos que tengan rendimientos astronómicos mentalmente es muy bien y aguantar el performance de un fondo es más difícil. Es más difícil. Por tanto, no tengo más opinión acerca de si deberías cambiar, no deberías cambiar. Creo que te tienes que replantear. Primero, si conoces en profundidad el fondo, si conociéndolo en profundidad el fondo sigue invertido en las compañías que tú estás buscando o las que tú quieres y si cumple ese papel. Si no cumple, fuera. Si soy el primero que os digo, dice, mira, se ha metido 18 minutos defendiendo a Hanco para nada. Yo soy partícipe de Hanco, pero eso no implica nada. Si mañana Hanco dejara de cumplir el papel que tiene en mi cartera, no tengo ningún problema en tener otro. Lo que pasa es que en ese tipo de mercados en los que está, pues yo quiero tener exposición. Si mañana Hanco se va y tiene posiciones, vamos a pensar, en Brasil, en no sé qué, pues no me lo compraré, porque en Brasil ya yo tengo otro tipo de productos que me cubren esa exposición, para que veáis cómo un fondo podamos coincidir en cartera, pero por motivos totalmente distintos y no tiene nada que ver. Yo ese fondo lo cumple porque esos mercados los tiene en mi cartera y los otros fondos que normalmente suelo tener en el radar de mercado frontera no están tan expuestos y no me quiero meter en un fondo que no sea traspasable, como el Palm Harbor, ni muchísimo menos, aunque lo analice y esté horas hablando con el gestor en los próximos meses. No tengo por qué estar ahí. Bueno, vamos a ver otra pregunta y esta
pues bueno, os puedo ayudar poco, pero me vienen también reflexiones a la cabeza. Hola Luis, a ver si consigues aclararme la duda sobre si hay alguna relación entre esta serie de preferentes de Brookfield Renewables, una serie, la BEP.PR serie 18, y los bonos BEPUCN. Parecen tener características similares. Son estos dos productos, unas acciones preferentes y unos bonos perpetuos subordinados. Bueno, ¿en qué se parecen? Aquí os dejaba una tabla que el resumen, a ver si lo tengo por aquí, que hacía Perplexity de ambos dos. Mira, es una acción preferente que paga unos dividendos y unos cupones, o unos dividendos, perdón. Son como acciones preferentes, en este caso creo que eran redimibles, es decir, que se pueden cancelar por la entidad si tiene esa opción. Aquí creo que en esta web nos decía las preferred stock redeemable. Y también luego teníamos los bonos, estos subordinados al 4,625 perpetuos. Bueno, ¿qué ambas cosas tienen? Bueno, que son productos emitidos a perpetuidad. ¿Qué más tienen? Que tienen unos rendimientos, unos pagos, unos flujos definidos también. El cupón, en el caso de los bonos subordinados, y el dividendo. Pero ¿en qué no se parecen? ¿En qué no se parecen? Pues que son dos productos totalmente distintos en cuanto al modelo de financiación. Con un bono subordinado estás por debajo de la deuda senior en la prelación de pagos. Y con unas acciones preferentes, normalmente estás por encima de las acciones ordinarias, pero por debajo en la escalera de crédito, en la escalera de recuperación de activos en caso de que la empresa quebrase o lo que fuese, estarías por debajo en la prelación de crédito, que es la palabra. Además, no están emitidos en las mismas monedas, no están emitidos, se negocian en dos partes distintas, pueden tener liquidez totalmente distinta. Y voy ahora a la reflexión. ¿Qué haces? Yo me planteo, oye, un inversor está interesado en una compañía, está analizando preferentes y perpetuas, está la inteligencia artificial, se puede leer los folletos. Si has llegado a un punto que tienes que preguntar en un consultorio, y no lo digo a malas, si lo digo mal, de verdad tendrías que plantearte invertir por tu cuenta en dos productos específicos, uno que es un bono subordinado o uno que es una acción preferente de una compañía. No lo sé, no lo sé, y os aviso a muchos de vosotros en este estilo. No, es que me escuché el podcast de Michael Saylor, de Metaplanet, de Brookfield, y quiero comprarme por mi cuenta. Llego al broker y me encuentro 18.000 cosas y no las entiendo. Y no entiendo la diferencia entre esto y esto. Y la pregunta muchas veces que la gente se hace es, bueno, es que tienes que conocer más la compañía. No, la pregunta que yo me hago es, de verdad, para tu perfil, este tipo de productos son los más adecuados? De verdad, si no tienes el conocimiento, por ejemplo, de que un bono subordinado perpetuo tiene una opción call, donde tú te puedes hacer una planificación financiera de decir, bueno, mira, me compro este bono y al menos voy teniendo, puedo tener como se dice, es que tienen perfiles, por ejemplo, un bono, tú sabes el dividendo y luego la fluctuación del precio contra el nominal, pero ya tienes lo máximo que puedes ganar. En una acción preferente no tienes un máximo, la acción se puede revalorizar todo lo que pueda, para que te estoy planteando las diferencias que hay entre una estructura en acciones y una estructura de deuda. Es que son cosas totalmente distintas. Unas te las pueden vender en un broker, otras quizás no las puedas comprar porque eres inversor retail. Ahí se me plantean varias cosas prácticas, pero la principal pregunta que me queda es, ¿debería un inversor minorista que no entiende las diferencias de este tipo de productos o no conoce el funcionamiento de un bono subordinado perpetuo estar planteándose invertir entre ellas? No sé, es algo que, ya lo digo, a riesgo de que el oyente se enfade mientras escucha mi respuesta o este tipo de cosas, yo lo dejo ahí por si a alguien le sirve, porque son temas que lo veo cada vez más. Un oyente me decía el otro día, Luis, es que eres muy hater con la inversión en acciones. Yo creo que si la inversión en acciones se hace con perspectiva de muy largo plazo es algo muy sano. Coincido. Yo mismo tengo acciones compradas con ese enfoque, o a veces me he comprado acciones oportunísticamente, sí, pero lo que asumo es que no tengo ningún control sobre esa inversión. Ninguno. Ninguno. Y que además
tiene un perfil de rentabilidad-riesgo muy, muy por encima de todo el resto que hago con la planificación patrimonial y planificación financiera de mi cartera. Es decir, es como si alguien, ¿vale? Vosotros vais a trabajar todos los días, ¿verdad? Vais a trabajar seguramente todos los días. Y sabéis que a fin de mes vais a generar un ingreso. Pero a veces hacéis algún trabajito, a veces hacéis algún trabajito, o mentira, jugáis a la lotería y ganáis algo en la primitiva, a los 80, a los 90 euros. Es otra forma de generar ingresos. Pero sabiendo que ahí no tienes ningún control. No tienes ningún control en lo que tú haces. No tienes ningún control en que si esa acción particular o ese retorno va a ser en uno, o vas a perder el dinero, o se va a dar en el tiempo que tú quieres. No sé. A mí lo que me genera el problema mental a la hora de ponerme en vuestra piel o a la hora de ponerme en la capa de divulgador financiero, que no me gusta ponérmela de vez en cuando, pero es la sensación de que veo a mucha gente con mucha ilusión de control. Esto no puede caer más. Esta acción es que es impresionante. Es que no sé cuántos datos, mira estos ratios nuevos con los que analizamos una acción. Y me recuerda, porque lo he leído, no es que tenga antipatía a determinadas cosas. Cuando leo historia de los mercados, cuando leo historia económica, cuando leo esos libros que te cuentan la década del 2000, los 70, escucho la misma sinfonía. Escucho las nuevas métricas para valorar a las compañías de Internet. Escucho las acciones que son tan buenas que necesitan captar todo el dinero del mundo para que ahí se van esas buenas. Tú escucho las acciones de los Go-Go Years con esas acciones que eran acciones concepto. Escucho luego la época de los conglomerados. Si eso ha sido lo bonito de salud financiera. Lo bonito de salud financiera es que me he metido año y medio leyendo y leyendo libros porque no tenía ni un caso de las finanzas de tu vecino, no tenía ni una pregunta para el consultorio, no me escuchaba a nadie. Entonces me he pasado un año y medio aprendiendo y leyendo de toda la historia de los mercados financieros. Más de 50 libros han sido. Y el problema es que estoy muy influenciado por eso y muy sesgado. No, Luis, es que quizás eres muy alarmista, eres muy anticuado o estás muy chapado a la antigua. Puede ser, y por eso digo que no me toméis muy en serio. Ni me toméis muy en serio, ni penséis que yo tengo alguna razón. Seguramente, hoy lo hablaba con un inversor en un desayuno nórdico de estos de Nordea, que vino aquí a Valencia, y le decía, yo es que asumo que con los criterios que le pongo a la Focus List, con los criterios con los que divulgo muchísimas oportunidades de fondos buenos, de compañías que se hagan rentabilidades increíbles, me las perderé. Estoy segurísimo. Y a veces pensarás que te dará rabia porque, por ejemplo, ahora con el curso de análisis práctico analizarás 100 fondos buenísimos y al 99%, al 99% nunca los tendré en cartera. Y seguramente dentro de esos 99%, de esos 99 fondos, alguno habrá con rentabilidades extraordinarias. Y pensar y que si no me joderá haberle dedicado no sé cuántas horas de análisis y no comprármelo. Y no comprármelo. Pero es que si no encaja conmigo, no encaja más sesgado que yo, que le voy a dedicar no sé cuántas horas, que voy a coger ir a Madrid y estar 2 horas con el gestor, más sesgado que yo, no puede haber nadie, casi nadie. Bueno, sí, algunos fanáticos de los que se puedan hacer canales de Telegram o lo que sea cuando se enamoran de un fondo. Pero más que eso no habrá. Y sin embargo, asumo que no los compraré, que no los compraré, lo tendré como cultura general integral, como si me preguntas las franquicias del béisbol norteamericano, me las sabré, o las franquicias del fútbol americano, o quién fue el premio Nobel de la Paz en el año 80 y pico. Son datos que tengo ahí en la cabeza y no sé si algún día lo utilizaré en el cazador, en el 1% o en lo que sea, pero está ahí y no puedo evitar que esté ahí y que ese conocimiento esté. Pero eso no significa de que yo vaya por la vida repitiendo o intentando sacarle rentabilidad a esos conocimientos que puedo obtener. Por tanto, una de las cosas que os intento transmitir siempre, siempre es que las horas asumir el coste hundido de aprender, de seguir a alguien y que eso no implique una toma de decisiones financieras. Es un coste hundido. Oye, pero no lo veáis como un coste hundido, veáis como, bueno, no he perdido el tiempo, a que sé más. Me gusta lo que hace este chico, me gusta lo que divulga, me gustan las ideas que transmite, ya, bien. Y eso no tiene por qué implicar una decisión económica que haya detrás. Incluso
Si os ponéis reglas de mientras más enamorado esté de un gestor o una gestora o una filosofía, más tengo que proteger en mi cartera de ella, pues creo que incluso que os irá mejor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Nos decían, tengo una pregunta y una sugerencia para el podcast. La pregunta es sobre el GQG Global Equity. Me gusta la idea y el gestor y asumo los pésimos resultados recientes. La duda es sobre el enorme tamaño, especialmente cuando se hace tanta rotación. ¿Conoces algún fondo de filosofía similar con track record y menos tamaño? Bueno, vamos a ver el caso de GQG, que es un poco distinto porque la pregunta va enfocada al tamaño del fondo, pero en el fondo es lo mismo. GQG ya era grande. Pensar cuánto patrimonio ha ido captando en los últimos años. Ya era grande cuando obtuvo los grandes resultados. Por ejemplo, en los primeros años tuvo un underperformance contra el fondo y la categoría. Pensar 2020, un 15,74, la categoría un 27% y el índice un 28%. Y ahí no era tan grande. ¿Vale? Luego tiene un 20,85% de rentabilidad en 2023 y un 19% de rentabilidad en 2024. Y ahí no era tan grande. Y la rotación, y ahí ya era grande. Y la rotación era la misma. Era la misma, siempre ha sido la filosofía. Ahora, si la pregunta es, ¿el tamaño influye? El tamaño influye, sí. Y hay muchísimos estudios que demuestran que el tamaño de un fondo hace que genere unos costes de impacto muy grandes. Unos costes de impacto muy grandes. Y si tiene una alta rotación, más allá de que los brokers le puedan cobrar un porcentaje, pero al tener tanto patrimonio, esos costes de brokeraje se diluyen, tú tienes unos costes de brokeraje, pero al tener tantos millones bajo gestión, no tiene tanto impacto. Peor es cuando un fondo es pequeño, hace mucha rotación, esos costes de brokeraje al final suponen un porcentaje más alto frente al patrimonio del producto. Pero aún así, cuando un fondo estamos hablando, el GQG, estamos hablando aquí de 3.800 millones, pero esto para nada son 3.800 millones porque luego está estos son los fondos UCITS. Luego están las estrategias no UCITS de la casa, donde estamos hablando de miles de millones. Creo que recordar que más de 20.000 millones tenía GQG. Más de 20.000 millones tenía GQG. Entonces, sí generan costes de impacto. Generan costes de impacto. ¿Cuál es el coste de impacto? Pensar que cuando ellos van a comprar no hay suficiente volumen, para que absorba toda la demanda. Ellos pueden negociar paquetes de, oye, fulanito, véndeme no sé cuántos millones de acciones de esta compañía, pueden hacerlo, pero al rotar, si estuviera rotando solo una posición, pues evidentemente se hace más complejo y eso genera que las compañías que puedan llegar a comprar siempre terminen comprando a un precio mucho más alto que el mercado y por tanto hacer que ya eso les cueste un porcentaje de rentabilidad al año. Pero los malos resultados de este año, pensar aquí la frase, asumo los resultados, los pésimos resultados recientes. Es que yo esas palabras para mí son muy duras de entender cuando le dedicáis esas palabras. ¿Qué pensáis? ¿Que los fondos no tienen años en negativo? ¿Qué pensáis? ¿Que los fondos no tienen resultados malos nunca? ¿De que un fondo compra una acción y por tanto tiene que subir automáticamente? Creo, y ya, por ejemplo, sé quién hizo esta pregunta, es un inversor con conocimientos, pero aún así veo sesgos, veo sesgos. Lo normal es que cuando un inversor compra una acción caiga. Es que puede pasar, hay un 50% de probabilidades. No domina, no tiene ningún efecto un gestor para comprar una compañía y que esa compañía, a partir del momento que él creó la posición, empieza a subir. Valor lo contó el otro día, que ellos compraron Consol Energy cerca de 30, bajó a 4 o 5 y tuvieron que seguir comprando y luego se disparó a más de 100. Y pensar, mirar eso, es que casi es perder un 70-80% del valor o más. Y luego multiplicar por varias veces su inversión. Pero es que no hay ningún control, no hay ningún control sobre que un fondo pueda tener de eso. No lo dices que si este fondo rota buscando las compañías más baratas del momento, en esa filosofía, lo lógico es que esas acciones suban. Ah, sí, ya por contrato. Ah, es tan espectacular. En 2022, pues quizás será más fácil de ver. Si en 2022 se pega una buena leña de tecnología, tú inviertes ahí
y la tecnología, pues tienes la suerte de que recupera rápido, pues mira, te comes toda esa subida. Ahora rotas a sectores más defensivos y los sectores defensivos no tienen el glamour de la tecnología y nadie los quiere, pues te comes un periodo de performance. ¿Significa que lo he hecho mal? Yo creo que no. Yo creo que no. Si me preguntáis, ¿y cómo me dices que no lo puedes hacer mal con una rentabilidad? Es que mirar, si miramos la clase en dólares, porque eso es otra cosa que no estáis teniendo en cuenta, muchos, no digo, la clase en dólares, este año un -2,08, ¿vale? La cartera ha dado resultados negativos en dólares, un -2,08. El fondo, su clase en euros, un -12,85. Quizás si estuviera en un -2, nadie se molestaría. Nadie diría, buah, no, lo ha hecho muy mal. No, nadie lo molestaría. Ahora está en un -12. ¿Puede controlar la divisa el gestor? No puede controlarla. No puede controlarla. Bueno, podría cubrir divisa, podría, pero si es que en renta variable el 90 y pico por ciento de los fondos te lo dicen, que cubrir divisa, el coste a largo plazo no compensa. Y más cuando no estás invirtiendo en Zimbabue, ni en Turquía, ni en Argentina, ni en Brasil, que pueden ser monedas muy volátiles. Estás invirtiendo una parte de la cartera en dólares, otra parte quizás, en este caso no sé, otras compañías, pero pueden ser francos suizos o yenes japoneses o rebimbis o lo que sea. ¿Vale? Por tanto, fondos, recuerdo que le dije, mira, yo filosofía por enfoque que puedan rotar mucho la cartera buscando sectores baratos, pues cualquier fondo internacional o el global de la filosofía Croxy, porque ese es su mandato. Oye, cada X tiempo revisa qué sectores están más baratos e invierte en ellos, y invierte en ellos de forma equiponderada, ¿vale? Eso es un enfoque. Eso es un enfoque de mucha rotación. El Deutsche Worldwide Stock, una rotación aproximadamente del 30-40% de la cartera. Enfoque en grandes compañías que puedan estar baratas, buscando esas oportunidades de valor. Ahí también está. Pues se podrían parecer, pero el tema es que este tipo de fondos siempre tienes que confiar en que es un complemento en tu capitalización, en tus compañías de grande capitalización, tu exposición a gran capitalización, contraria. Y contraria no significa que siempre vas a acertar en el periodo que tú quieres. Estos fondos vienen bien como complemento a otras filosofías que pueden ser más momentum, a otras filosofías que pueden ser más relacionadas como la indexación, a capitalización bursátil. Este tipo de fondos son complementos a eso. Y como complementos, a veces te funcionarán bien y normalmente lo que deberías esperar es que te funcione bien cuando el resto de estrategias no te funcionen tan bien, porque él justo está haciendo una apuesta, pero eso no significa ni que vaya a subir cuando todo cae, ni que cuando todo sube él vaya a subir, porque normalmente él va a estar buscando otra cosa. Que por tamaño no te encaja, pues busca otras estrategias similares a esta, pero que por tamaño puedan tener unos similares resultados. Pero idénticas a esta no va a haber, idénticas a esta, que sean exactamente, que estén en las mismas compañías. Es que mira, quiero un fondo que esté en este sector, con estas compañías y que tenga menos patrimonio que GQG. Es que no, es casi muy improbable que exista. Con filosofías similares de moverse dentro de la gran capitalización, de no comprar y mantener una compañía o un sector durante mucho tiempo, sino aprovechar esas infravaloración y cuando se cumpla buscar cuál es el otro, pues hay estrategias como las que te comenté. Pero así, o alguien más, no sé, una de las formas que tenéis, como siempre, es venir aquí a Morningstar y darle al apartado comparables. Pero en el apartado comparables, a mí, por ejemplo, a veces me ha mostrado fondos como este, el Bailey Gifford Long Term Global Growth, que no sé si se parece mucho a la filosofía de GQG, ni mucho menos me parece. Y podéis ir ahí viendo otros fondos que te sugiere Morningstar, como por ejemplo el BlackRock Global Unconstrained o el Capital Group Global Opportunities. Bueno, podría ser, pero no sé, no tengo así una sensación de, por ejemplo, Warcap Global Equity, es que a mí en GQG no se me parece en nada, no se me parece en nada. En cuanto a filosofía, a tiempo medio de permanencia de una acción en cartera, no sé. Ya os digo, que ese es un poco el enfoque que le daría. Otra pregunta para el consultorio. Nos dicen, Luis, ¿podrías hablar un poco de las medallas de Morningstar y el proceso
para realizar los análisis que publican y sobre todo si tienen algún valor predictivo y si en tu opinión tienen relevancia a la hora de evaluar un fondo. No sé si dará para episodio, para consultorio o para enviarme un link con el estudio o capítulo anterior, pero en todo caso te la envío. Bueno, lo primero es ver qué tipo de ratings hay. Están el rating de estrellas, que es el más conocido, el rating de medallas, gold, silver, bronze, neutral, negative, y después en los ratings de sostenibilidad, que no vamos a entrar. Si vemos el de rating por estrellas, el más conocido, hay una multitud de análisis en cualquier periodo temporal, y lo que quiero es que entendáis la diferencia. 5 estrellas, el 10%, incluye el 10% de los fondos de una categoría, ya tiene que estar bien definida la categoría, que han tenido mejor rentabilidad riesgo en determinados periodos. El 4 estrellas, el 22,5% siguiente, 3 estrellas, el 35% siguiente, 2 estrellas, el 22,5% y una estrella, el 10% inferior. Pero el problema es que aquí estamos hablando de plazos temporales. Entonces, Morningstar calcula estos ratios en 3 espacios temporales: 3 años, 5 años, pero menos de 10, y al menos 10 años. Y el peso de las estrellas no es el mismo. Por ejemplo, si un fondo tiene 3 años, ¿vale? El 100% se va a calcular con el rating que tenga en esos 3 años. Luego, si tiene hasta 5 años, va a pesar un 60% el rating calculado para 5 años y un 40% el rating calculado hasta los 10 años. ¿Vale? Entonces, tiene sesgo de reciente, de comportamiento reciente, es la idea que quiero que os quedéis. Y el rating a 10 años pesa un 50% el rating a 10 años, un 30 a 5 y un 20% el rating a 3 años. Por tanto, hay un comportamiento con mucho sesgo siempre en casi todos al periodo o un peso importante de los últimos 3 años. Además, las estrellas se calculan en distintas épocas del año, es decir, se calculan de determinados periodos. Y es importante que se calculan por las clases del fondo. Entonces, puedes tener una clase de un fondo que tenga una calificación y puedes tener otra clase del fondo que tenga otra clasificación totalmente distinta. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Ahora, él me preguntaba por el de las medallas, creo recordar, porque de las estrellas, como este rating se lanzó en 1985, creo que le dediqué un episodio a la historia de Morningstar y os hablé de esto. En 1985, imaginaros si ha llovido, casi 40 años, ¿no? Prácticamente 40 años desde que se lanzó Morningstar. Entonces, desde que se lanzó este rating, hay un montón de estudios que básicamente llegan todos a la misma conclusión. Los fondos una estrella son malos. Son malos. Y normalmente o tienden a la desaparición porque no captan patrimonio o tienen resultados inferiores a los resultados que tienen el resto de los fondos clasificados en la categoría. Ahora, esto es hablando a largo plazo. No tienen ningún valor predictivo de los próximos 3 a 5 años. ¿Qué nos dicen de los fondos 5 estrellas? Primero, que son mejores que los de 1. A largo plazo los resultados demuestran que sobreviven más, que no significa que sobrevivan todos, pero como captan patrimonio, el otro día mostraba una estadística que los únicos subconjuntos de fondos de gestión activa que logran captar patrimonio y no perder dinero como categoría son los fondos 5 estrellas en los últimos años, cuando todo el dinero se está yendo a ETFs, a ETFs indexados, a ETFs de gestión activa, pues la única categoría que logra mantener patrimonio es la de fondos 5 estrellas. Pero también lo que nos dicen los artículos es que no hay ninguna relación con el rendimiento futuro o con que vaya a tener un rendimiento superior que otros fondos con 4 y con 3 estrellas. Y esto es lo descorsetate. Bueno, entonces, ¿qué capacidad predictiva tiene? Muy limitada, muy limitada. Capacidad de análisis del pasado te lo muestra, pero capacidad muy limitada del futuro. Y tener en cuenta lo de las clases, porque os va a llamar muchísimo la atención un fondo que veis 2 estrellas o 3 estrellas y luego buscáis y la clase limpia tiene otra clasificación de estrellas, así que tenerlo presente. O que no es lo mismo un fondo acabado de lanzar, que tiene 3 años, que le pongan 5 estrellas, a un fondo que lleva más de 20 años y que las 5 estrellas la mantiene en los últimos 10 años. No tiene
nada que ver, ni deberíamos tomárnoslo como el valor de la métrica o de las estrellitas igual. En cuanto a la otra clasificación, hay que separar. Y esto los gestores cada vez me lo están comentando más. La clasificación, el Analyst Rating o el Quantitative Rating, hay una diferencia importante, ¿vale? El Quantitative Rating es creado por una estadística, un modelo Machine Learning que, pues bueno, es análogo y se calcula mensualmente. Entonces, esto es un programa, un software que coge los datos del fondo de rentabilidad, riesgo, equipo, le va metiendo todos esos datos y da una calificación. Y además se revisa mensualmente. Por tanto, si veis el histórico de un fondo antes, no sé si en Monitor todavía lo sigue mostrando, pero podíais ver cómo esto iba fluctuando todo el rato, fluctuando todo el rato. Gold, silver, bronze, neutral, negative, y va fluctuando todo el rato. Y no hay una explicación. Claro, tú te encuentras y no hay una explicación. Además, tiene en cuenta varios factores donde es el proceso de inversión, el equipo de inversión y la estructura de comisiones. Y hay muchísimos fondos que la clase que tú estás viendo es cara y es una realidad, es cara. Ah, que si pudieras invertir en la clase limpia, es que cambia mucho la foto. Hay fondos con calificación mala por los costes y luego vas a la clase limpia y los costes, pues claro, son fondos muy baratos. Esa clase limpia es muy barata comparado con la categoría y entonces cambia totalmente la figura. Yo el que más utilizo en el día a día, porque yo esto no le suelo. Morningstar dice que según sus estudios, estos ratings tienen mayor valor predictivo que los ratings de estrellas, ¿vale? Y tiene su sentido, porque al tener en cuenta las comisiones, ya hay un factor de predictibilidad del futuro muy claro. Si tú eres un fondo indexado de renta variable global al 0,10 y estás compitiendo contra un fondo de renta variable global al 2%, la lógica indica que en igualdad de condiciones, debería ganar el indexado. Debería ganar el indexado al 2%. Otra cosa es luego que el gestor activo aporte valor y todo esto, pero de partida ya tienes algo predictivo sobre el futuro. Algo predictivo sobre el futuro simplemente por la estructura de comisiones. Luego van añadiendo otros factores que es donde se puede generar alfa y, bueno, ver si el equipo gestor lo hace. A mí lo que más utilizo es cuando hay un analista detrás. ¿Por qué? Porque me aporta datos de valor. Mira, este equipo, el gestor se ha ido, el gestor se acaba de incorporar y venía otra estrategia. Los informes de analistas que se pueden compartir me dan más información cualitativa de importancia. ¿Tiene valor predictivo esa información cualitativa? No, pero son indicios que uno puede usar para aceptar, descartar un fondo determinado o no. Y es para lo que lo utilizo. Es para lo que lo utilizo. Yo no me guío para nada por estas estrellas o por estos informes, pero sí es información de relevancia. Oye, si hay un fondo que tiene 20 años y tiene una estrella, significa que en los últimos 10 años mal le ha ido y hay o una explicación clara o aquello mucha confianza tienes que tener. Mucha confianza tienes que tener. Esto es como decir, oye, es que sí, es que siempre he estado, bueno, en el mercado, que está ahí. No, pero es que han pasado 10 años. En 10 años, de verdad, no has estado en el 10 peor de tu categoría. O la categoría no tiene nada que ver contigo, o explícame qué ha pasado estos últimos 10 años como para que yo en los próximos 10 confíe en ti. Para que yo en los próximos 10 confíe en ti. Y los ratings, si es calculado por la forma cuantitativa, pues le doy muy, muy poco valor. Y esto se ve porque en los informes, mirar la diferencia en GQG, te sale el nombre, ¿veis? El archivo de informes. Podéis ver la rentabilidad histórica y veis el nombre del analista. Y veis la fecha en la que realizó el análisis, ¿vale? Y lo que te está comentando, su opinión. Eso es un analista de fondos. ¿Qué significa? Esto es como cuando leéis el research de una acción. No implica para nada que esa acción vaya a subir. Ahora, vas a saber un poco más de esa acción. Igual esto pasa aquí. Estos informes no los podéis utilizar porque aquí el analista de Morningstar es que no se está jugando nada. No se está jugando nada. Nada se está jugando de su dinero, ni muchísimo menos. Entonces, tenéis que tomarlo con pinzas. Tenéis que tomarlo con pinzas estos análisis. Lo veis, lo leéis, aprendéis un poco más de la filosofía del fondo, qué le hace distinto, pero hasta ahí, hasta ahí. Como cuando lees 40 páginas de una tesis de inversión en una compañía.
pues bueno, sabes más que el resto del mundo normal, no más que el resto del mercado institucional, ya te lo digo, de esa compañía. Pensar cuántos gestores hay mirando una compañía, no sabes más que ellos, pero al menos tienes un conocimiento que te sirve de base para decidir qué hacer o no. Pero no significa que sepas que la acción va a subir o que sepas en cuánto tiempo. Ahí lo mismo pasa con los fondos. Ese análisis, pues bueno, te enseña cosas, pero de ahí no puedes sacar muchísima más información. Siguiente pregunta. Hola, buenas. Tengo la cartera 5 de Indesa, soy el de finanzas de tu vecino 72. ¿Tendría sentido meterle un 5% a Hanco Global Value y un 5% a Numantria para meterle un poco de pimienta a la cartera? ¿Qué te parece? Me encanta tu podcast. Había pensado en Numantia porque tiene empresas en Canadá e Indexa no tiene Canadá. Hanco por tener descorrelación y deep value. Para mí no tiene sentido. No, Luis, ¿tiene sentido añadirle pimienta a una cartera satélite? Mira, por aquí tenía el caso de las finanzas de tu vecino 72, que quizás poca gente se acuerde. 35 años, ni hipoteca ni alquiler, una hija de 2 años, 1.600 euros al mes, su pareja en reducción de jornada, recibió una herencia, le ofreció una cartera de Cuchabán, se salió de ahí, se fue a Indexa y, pues bueno, tiene un fondo de emergencia creado para dormir y, pues bueno, está ahí metiéndole 200 euros al mes a su cartera de Indexa. Vale. Con esa capacidad de ahorro periódico que tienes y que estás empezando, a invertir, que llevas tiempo, ¿necesitas más pimienta a tu cartera? Bueno, lo primero es pensar si de verdad eres un perfil 5. ¿Cuál es tu objetivo financiero? ¿Cuál es tu objetivo? Porque un perfil 5 tiene muy poquita renta variable, tienes 35 años. Es una de las preguntas. ¿Se le puede añadir más renta variable con una cartera satélite? Totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué digo que no estoy de acuerdo en el planteamiento que él hace? No estoy de acuerdo en el planteamiento que él hace porque me viene con dos nombres de productos y que entonces va a buscar por qué esos productos encajan. Y oye, ¿cuántas empresas, cuántos fondos con exposición a Canadá no existen? ¿Cuántos fondos satélites que puedan complementar lo que tienes en la cartera 5 de Indexa existe? ¿Y por qué me vienes con esos dos? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué no otros? Deep Value. ¿De verdad vamos a tener el core de nuestra cartera, el 95% o el 90% en un perfil prácticamente sin renta variable y el satélite que le vamos a meter va a ser eh, compañías, compañías de Indonesia, Filipinas, Deep Value o de Corea del Sur, que es principalmente Corea del Sur y Japón a día de hoy, que es Hanko? Pues aquí os lo muestro y estos consultorios os lo muestro para que vosotros mismos os deis cuenta hasta qué punto estamos sesgados. Hasta qué punto estamos sesgados. Si este mismo consultorio se lo harías a un consultor austriaco, el tipo fliparía. Diría, a ver, pero me está diciendo que tiene una cartera 5 Indexa, que acaba de empezar a invertir, una cartera 40-60, acaba de invertir, y que su apuesta para meterle un 5% es un fondo Deep Value o un fondo con una correlación del 0,89 con la cartera que ya tiene, como es Numantia y el caso de Indexa. Por aquí tenía la simulación de los tres productos si los añadiéramos a la cartera. Mira, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. 0,89 la correlación de los últimos 3 años entre Numantia y Indexa Renta Variable Mixta Internacional. 0,89. Volatilidad del 18%. Es que no encaja. Para mí no encaja. Mira, Luis, es que me encanta Emérito, no sé qué. Eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Otro debate totalmente distinto al que tenemos ahora. Porque como a mí, quizás me encantan 18 cosas o deportes que a vosotros no os encantan. Pues bueno, cada uno lo suyo y cada uno hace con su tiempo y con su dinero lo que quiera. Pero la pregunta es, ¿añadirías estos productos? No. ¿Añadiría satélite a una cartera de Indexa con perfil de riesgo 5 con 3 años? Me lo plantearía mucho. Porque primero tendría que plantearme es, si tenemos muy poquita capacidad de ahorro, aumentar el peso de renta variable a un perfil que acaba de empezar, que las fuentes de ingresos no son estables en la casa, lo que estamos viendo, ni tenemos grandes ingresos, y ese patrimonio, esos 135.000 euros que acaba heredado, es como lo que vamos a tener para si te tienes que mañana asumir una emergencia o si quieres hacer otra cosa, pues me lo plantearía. Iría quizás subiendo el peso de renta variable, pero no con un deep value satélite ni con un fondo como que en este caso como Numantia. No lo veo, sinceramente no lo veo.
Que eso no significa que no lo puedas hacer y que otra gente, que si le preguntas a otra gente, lo ve y le encanta. Para que vea, eso también. Quitaros hierro a mi opinión, que mi opinión no deja de ser otra más y de la que hay por ahí. Pero es que no, no, para mí es un no desde el punto de vista que ya me vienes con los nombres. Desde el punto de vista que ya me vienes con los nombres es un no. Y el segundo punto de vista, de que por asignación de activos y perfil de riesgo, no sé yo si lo que deberíamos añadir es más peso en renta variable de este estilo, de este tipo de estilo, no lo sé yo. No sé yo si el objetivo financiero que tienes, cuál va a ser con ese dinero, no lo tengo claro, no lo tengo claro y como no lo tengo claro, pues prefiero decir, oye, mira, mejor empezar a revisar tu perfil de riesgo, si puedes esperar a que llegue una gran caída o lo que sea, pero es que un perfil 5 de Index ahora tendrá 50% renta variable y 50% renta fija. Pues, ¿qué puedes esperar? Un 5 o 6%. 5 o 6% es lo que puedes esperar. Con tus aportaciones periódicas tampoco son tan importantes. 200 euros con una cartera de 140.000 no van a mover la aguja. No van a mover la aguja de la rentabilidad de esa cartera. Es importante porque te va a seguir tener la convicción de hacer aumentar tu patrimonio, pero tampoco va a limitar las caídas. Es decir, ni va a tener un efecto disuasorio, es decir, psicológico, de decir, ay, mira, es que estoy poniendo una importante aportación en este momento de caída. Ahí quizás más la parte que tienes en el fondo de emergencia, pero es que tampoco lo usaría viendo los ingresos que hay en la casa. No sé, yo creo que es momento y es tiempo para centrar y pensar qué perfil de riesgo eres, más que pensar qué productos hay que añadir en una cartera o si tienes que tener una cartera satélite o no. El tema es cómo consigo no tener un perfil de riesgo, cómo te consigo no tener un perfil de riesgo de este tipo de carteras. ¿Cómo consigo? No, hay una vía muy fácil, volver a ser, engañar al TES o lo que quiera. No, no, pero yo me refiero a mi situación económica, mi capacidad económica, mis conocimientos han aumentado tanto. Y no comparéis con el punto de partida, mis conocimientos han aumentado tanto, mi capacidad de hacer aportaciones extraordinarias han hecho, mi objetivo financiero es tan más a largo plazo que el de una cartera con este objetivo. Esas son las preguntas que deberíamos hacernos y no si tenemos que añadir Hanco, Numantia, Palm Harbor, Gamma Global, Sigma Internacional o el Copón Divino. No, para mí, desde mi punto de vista, no lo haría. Luego tenía otra pregunta acerca de, me preguntaban, oye, es que he visto en un post de Moclano unos datos de rentabilidad esperada y de valor en riesgo. Rentabilidad esperada de una cartera o valor en riesgo. ¿Esto es así? ¿Se puede utilizar? Luego le preguntó a Moclano y Moclano le respondió, mira, la forma de calcularlo, la rentabilidad esperada de una cartera se puede hacer de varias formas. Si es una cartera de renta fija, puedes ver la yield to worst de los bonos que hay en cartera y pensar si ese fondo los lleva a vencimiento o no, le quitas la comisión, los costes de cambio de divisa, si hay que cubrir divisa o no, y más o menos debería ser la rentabilidad que puedas esperar de una cartera. Más o menos, porque los cupones habría que ver si los puedes hacer a la misma tasa, pero te puedes hacer una idea de qué puedes esperar de un fondo de renta fija. De un fondo de renta variable es más complicado, un fondo más complicado. La gente utiliza el pasado. Mira, esta misma cartera de fondos en el pasado o esta estrategia dio estas rentabilidades. Este tipo de estrategias, sumándole aportaciones periódicas, dio estas rentabilidades. Bueno, lo puedes utilizar como indicativo de la rentabilidad que puedes esperar. O hay otra forma mucho más matemática, pero igual de poco fiable, que es coger y hacer la inversa del PER de la cartera. Si es una cartera 100% de renta variable y está a PER 10, pues haces la inversa, 1 partido de eso, y esa es la rentabilidad esperada que puedes esperar de esa cartera, que es prácticamente los estudios que hacen a día de hoy las grandes casas de rentabilidades esperadas de los activos y todo esto es hacer así, oye, ¿a cuántas veces beneficio se está pagando esto? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los beneficios? Pues hacen una fórmula y te llegan a la rentabilidad esperada. Y esto GMO saca todos los trimestres sus rentabilidades esperadas y de las que ya hemos hablado, Vanguard, Fidelity, todos estos tienen sus cálculos de la rentabilidad esperada por distintos tipos de activos. Pero yo no le daría demasiada importancia a eso porque os puede sesgar a pensar
que esas son las rentabilidades que podemos obtener. A mí me gusta más el enfoque de decir, vale, ¿qué podemos esperar de la renta variable global? Esta rentabilidad. ¿Cuánto peso tiene ese activo en la cartera? En un escenario negativo, por altas valoraciones actuales que impliquen pocas rentabilidades futuras, ¿cuánto sería esa rentabilidad media? ¿Hasta cuánto se me iría eso? ¿Cuánto supone el ahorro que le puedo introducir en porcentaje a mi cartera? ¿Cuánto recuperaría en ese caso con la aportación de esos ahorros en esos momentos puntuales? Y así me puedo ir haciendo un enfoque, pero nadie va a clavar, a no ser que tengas un fondo a vencimiento o te compres un bono a vencimiento y sepas claramente cuál va a ser la rentabilidad. Es muy difícil de que las expectativas futuras de rentabilidad, tanto por estudios, tanto por métricas, se parezcan luego a la vida real. Y luego me preguntaban por el value at risk. Esto es una medida de riesgo de las carteras, una forma de medir el riesgo de una cartera, donde se analiza cuáles son las probabilidades de que ocurra una pérdida en un periodo de tiempo y de qué magnitud. Básicamente, un value at risk mensual del 6,5% con un nivel de confianza del 95% significa que podríamos esperar perder el 6,5% o más en un mes de cada 20 meses o en el 5% del tiempo. Se interpreta así. Es la posible pérdida máxima que podemos tener con un intervalo de confianza en un determinado periodo temporal. Mientras mayor sea el histórico de esa inversión o de esa cartera, pues los datos van a poder ser con un poco más de fiabilidad, pero yo no la tengo muy en cuenta, la verdad, no la tengo muy en cuenta porque en el mundo siempre existen los sucesos improbables, los eventos de larga cola. Y esos son los que hacen daño de verdad. Ayer, por ejemplo, vi un tuit que decía que la caída del oro que hubo 21 de octubre de 2025, que había sido un 5%, era un evento que tenía una probabilidad de que ocurriese una vez cada 600 y pico años. ¿Y ocurrió ayer? ¿Y el mundo se acabó? No, no, pero los modelos mostraban que era un evento muy poco probable una caída de ese estilo. ¿Pasó algo espectacular para que sucediera? Pues ni me enteré porque no sigo la actualidad. Simplemente me llamó la atención el tweet y me reafirma en el concepto de que cualquier estrategia que nos lleve a tener una seguridad o confianza, porque una métrica nos muestra que esta ha sido la máxima caída que ha tenido, si nos la creemos a pie juntillas, mal vamos. Y por eso siempre tenemos que tener mecanismos de protección. Mecanismos de protección que es que, oye, tengamos liquidez de alguna forma, que no dependamos solo de nuestra cartera, que no nos apalanquemos, que no invirtamos en productos apalancados, que nos protejamos que también con el peso que tenemos en determinadas estrategias. Todo eso, todo eso son cosas que me reafirman más en mi idea de no tener siempre pensar que el pasado o que una estadística, ay, no, es que la renta variable históricamente el máximo de caída fue del 50% y seguramente quizás haya en los próximos 200, 300 años una caída del 70%. Ah, es que es improbabilísimo, ya, pero no es imposible. Es improbable, pero no imposible, ¿vale? Tenerlo esto en cuenta, porque estas métricas sí quedan muy bien, dan un poco de seguridad a la hora de construir las carteras, que mira, yo he construido esta cartera y esta cartera me sale con un VAR del 5 o 6%, ah, mira, se parece a lo que yo estoy buscando. Ver más la métrica como una forma de decir, oye, lo que he hecho tiene sentido con lo que estoy buscando, pero no hagáis o no penséis que eso ya os da el control sobre la situación. O eso permite que como ya sé crear carteras con value at risk del 5%, nunca va a haber una caída en mi cartera del 5%. Y por tanto, no juguéis dinero o no juguéis cosas con carteras que no os podáis permitir una caída del doble o del triple del tamaño que tenga la medición o estas estimaciones de máxima caída. Porque si no, os vais a llevar una decepción y más con una decisión que habéis tomado vosotros. La última pregunta es muy rápida. Es un caso de, me dice un oyente que en Mafre han dejado de comercializar fondos españoles o algunos fondos españoles. No lo sé. Es decir, estoy hablando lo que me dice un oyente. Y que entonces va a tener que mover la cartera de sus padres que gestiona él a otra entidad. ¿Qué un poco le puedo recomendar en este sentido? Lo primero es que le diría
que siempre a mí en los traspasos lo pasaría a un monetario. Y un monetario que no sea de entidades españolas, porque en los grupos de Telegram lo que podemos ver y lo que estoy viendo en los grupos de Telegram de gente que comparte su experiencia con traspasos, en el caso, por ejemplo, de Ironía y demás, es que los fondos españoles para el tema de traspasos están dando una guerra en cuanto a tiempos, en cumplir la normativa de la CNMV, muy gorda, muy gorda. Y cualquiera que haya tenido una experiencia reciente con traspasos de fondos españoles lo puede corroborar. Entonces, me llevaría a un monetario, de ahí haría el traspaso de un monetario a otro, de otra entidad, de toda esa cantidad. ¿Por qué? Pues mirar, la volatilidad de la cartera es del 3-4%, es una cartera muy conservadora, es la cartera de sus padres. La cartera de sus padres que es muy conservadora. Entonces, como va a ser muy conservadora la cartera de sus padres, no el riesgo de un traspaso, que son los días en vuelo, es decir, oye, que hay una gran subida, que hay una gran subida y me la pierda porque yo mi dinero estaba haciendo un traspaso a otro, pues bueno, te proteges. Entonces, no tiene tanto coste de oportunidad irte a un monetario, te vas a un monetario, de ahí lo traspasas a la otra entidad y en la otra entidad ya defines la cartera que quieras hacer. Oye, otras cosas que deberías hacer es ir viendo la otra entidad, si tiene los productos que quieres buscar. Esto, vamos, es básico, pero os digo, antes de ponerte a hacer cualquier cosa, revisa que los productos se puedan contratar en la otra entidad. Revisa que no los vayan a quitar próximamente. Habla con la entidad, llámales por teléfono. En el caso de que gestiones la cartera de tus padres, siempre, siempre ten presente de que las oficinas físicas es un punto. Por tanto, a mí una alternativa a Mafre, a pesar de que, por ejemplo, Ironía es patrocinador de este podcast, no vería, si le estás gestionando la cartera a tus padres de más de 80 años, no vería pasarle la cartera a Ironía. No, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, mira a ver si en Renta 4, que también han quitado muchos fondos españoles, estos que tú necesitas no los han quitado. No los han quitado o los comercializan, aunque tenga un poquito de comisión más alta. Eso da igual porque tú lo que quieres es tenerlos. Tú lo que quieres es tenerlos. Mira a ver si puedes hacerlo, porque si no, vas a tener ese problema de estar moviendo el dinero de un lado para otro cada vez que te quiten un fondo. Piensa, y esto es otra cosa, piensa si esto es otra cosa, si el fondo que tenías contratado en Mafra antes de irte o cualquier otra cosa es el único que puedas tener para replicar esa estrategia. Si es el único que podrías tener para replicar esa estrategia. Porque si ya tus padres están tranquilos ahí, pues dices, oye, mira, me han quitado este fondo español, pero es que como este fondo español hay 5 más. Eso es una de las cosas que también es importante plantearse antes de hacer cualquier cambio. No lo digo por el caso de él, lo digo por cualquier otro caso que venga en el futuro o que os veáis en la misma tesitura. Hay que plantearse todas estas cosas antes de quizás coger y mover, empezar a mover y además si hay que mover grandes cantidades, aún más todavía. Pues nada, vamos a dejar aquí el consultorio. Doy muchísimas gracias a todos. Os recuerdo, a preguntas.saludfinanciera ponéis el nombre del email consultorio, yo me los paso a una carpeta y esa carpeta solo la abro los viernes. Así que si me quieres contar otra cosa que no sea la pregunta del consultorio, envíame otro mail que no sea la pregunta del consultorio, igual con las finanzas de tu vecino. Si hay cosas que me queréis preguntar, Luis, el enlace del X-Ray, no lo metáis en el mail de las finanzas de tu vecino y no lo metáis en el mail del consultorio, porque yo esos mails no los leo de entrada. Los leo el día que grabo el episodio, porque si no, imaginaros mi bandeja de entrada cómo sería. Yo me llega a mi carpeta, si pone finanzas de tu vecino, se va a finanzas de tu vecino, si pone consultorio, se va a una carpeta de consultorio, y si es X-Ray, Focus List, dudas sobre el curso, dudas sobre el libro, esas son las que respondo muy rápido y a diario. Esas, yo mi bandeja de entrada estoy consiguiendo dejarla limpia a final del día si son preguntas de este estilo. Preguntas de, Luis, pásame el enlace de X-Ray. Luis, ¿me puedes dar acceso a la Focus List que me compré el libro? Luis, ¿dónde vas a dar conferencias próximamente? Luis, hay eventos. Luis, ¿quieres almorzar en Valencia? Todo este tipo de cosas las suelo contestar bastante al día. Bastante al día. Pero si es consultorio o si es finanzas de tu vecino, directamente los paso a una carpeta para yo tener mi mail limpio y mentalmente poder trabajar. Nada, muchísimas gracias a todos. Cerramos una semana para mí muy interesante. Hemos tenido 2 casos de la finanza de tu vecino, 2 casos teóricos, 2 capítulos más teóricos y el consultorio. Creo que este formato va a ser el que se parezca más a lo que será el futuro de salud financiera, porque ya os digo, mezclar y combinar nos va a ir mejor y otra semana más hemos estado como lo más escuchado de iVoox dentro del mundo de las finanzas, algo que me parece increíble para ser una persona desde su casa con un micro, una foto del coche familiar atrás, poco más, pero eso sí, una audiencia bastante grande con muchas dudas
y con alguien que interese en respondérselas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.